Con mucho entusiasmo les damos entrada a una temporada más de Tu Corazón y el Dinero. Mi nombre es Charvela El Hash y yo siempre acompaño a mi esposo Héctor Salcedo, cariñosamente Chacho, quien por su trasfondo no solo de pastor, sino también de economista, es quien le da el contenido a estas conversaciones de finanzas, ¿verdad, Chacho? Sí, claro. Qué bueno que estamos aquí de nuevo. Ay, sí, ya hacía falta y espero que le hayamos hecho falta a ustedes también. Chacho, ¿qué tenemos en esta nueva temporada? Bueno, nosotros hemos pensado y he pensado quizás comenzar con una serie de conversaciones que le hacen honor al título del programa, que es Tu Corazón y el Dinero. Y he querido traer entonces algunos pasajes que considero claves de la Biblia para entender lo que el dinero es desde la perspectiva bíblica, obviamente, y cuál es la relación que se supone que yo tenga con él. Y cuando hablo de dinero me refiero en sentido general a posesiones materiales, pero uso el término dinero de manera genérica porque es el término como más usual para hablar de estas cosas. Entonces yo quisiera eso, concentrarme en una serie de pasajes claves que tienen que ver con el dinero, su definición y cuál es la relación que debo tener. Sí, es como si pudiéramos llamar la Biblia, el dinero y yo. Exacto. Eso quizás pudiera ser un título. Esa es la idea. De estas nuevas reflexiones. Exacto. Chacho, y hablando de eso, y para comenzar, básicamente, hay un versículo que tú siempre me has dicho que entiendes que es uno de los versículos más claves en la Biblia acerca de este tema de la finanza, y yo quisiera leerlo. Está en Lucas 12:15 y dice así: también les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. ¿Y por qué para ti, Chacho? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué para ti, como pastor y economista al mismo tiempo, entiendes que ese versículo es esencial o es súper importante? Sí. Bueno, es un versículo breve, extremadamente breve, pero entiendo que contiene gran profundidad en lo que plantea. Jesús está en ese momento enseñándole a las multitudes y un individuo de la multitud lo interrumpe y le pide que intervenga en una discusión que ese individuo tiene con su hermano acerca de una herencia. Jesús primero le dice, bueno, ¿qué tengo yo que ver con eso? En un sentido le dice, yo no tengo autoridad sobre esos temas, pero aprovecha la oportunidad para introducir esta enseñanza que acabas de leer acerca de la avaricia. Y como vemos, el versículo tiene dos componentes claramente distinguibles. Uno, o el primero, es la advertencia. Estén atentos y guárdense o guardaos de toda forma de avaricia. Esa advertencia sobre el efecto que puede tener que nosotros querramos más. Y más adelante quizá podemos explicar un poquito mejor lo que eso implica. Y número dos, además de la advertencia de que nos cuidemos de toda forma de avaricia, estemos atentos, está entonces la razón de por qué él da la advertencia. Porque la vida no consiste en los bienes que una persona posea, aún sea abundante esa cantidad de bienes que posea. Y yo creo que eso es un concepto revolucionario en una cultura donde la gente asocia, hoy en día la gente asocia el valor de una persona, el éxito de una persona en torno a los bienes que posee, a la riqueza que posee. Es muy conocida la revista Forbes por sus conocidísimas listas de los más ricos del mundo, o los más ricos de Europa, o los más ricos de Estados Unidos, o los más ricos del entretenimiento. O sea, la gente está como ansiosa de conocer quién es que más tiene, quién es que va adelante en esta carrera de acumulación. Porque muchos entienden que el que mucho tiene, pues, es el que mejor le ha ido. Asocia literalmente el éxito de una persona con las cosas que ha acumulado. Y Cristo emite una verdad aquí increíblemente aguda. Dice, no, la vida, la real vida, la plenitud de la vida no está en lo que una persona posee, aun eso sea mucho. Sí. Entonces, por eso yo creo que el versículo es tan clave porque define claramente que el dinero y las posesiones es un aspecto secundario en la vida. No sin importancia, pero secundario en la vida. Lo coloca donde debe ir. Sí,
Sí, como tú decías, muchas personas viven a la luz de una verdad que ellos han creído de que la vida consiste en superarse y tener muchas riquezas, pero no es que eso sea malo. Yo quiero que tú me respondas, ¿acaso eso es malo? Porque la impresión que me llevo del versículo, y quiero también que me digas, esa es una segunda cosa que quizás puedas responder, es que me llama la atención que nuestro Señor usa dos palabras importantes. Por un lado dice, estén atentos, y por otro lado dice, cuídense. Es como si hubiese aquí algo peligroso, algo a qué temer. Sí, sí, efectivamente. Bueno, con respecto a lo primero, de si es malo, pecaminoso, tener dinero o acumular, o ser una persona de muchas posesiones, contundentemente no. La Biblia no condena la riqueza en sí, en ninguna parte. De hecho, en este mismo versículo, Jesús no está condenando la riqueza y la acumulación por parte de una persona, aunque la acumulación puede tornarse pecaminosa. Pero fíjate que lo que él condena, o más bien advierte, es contra la avaricia. Y esa palabra en el original simplemente significa querer más que lo que se tiene. Lo que Jesús está queriendo, hacer ver es que el deseo de tener más o de lograr más, de acumular más, ese deseo a veces es insaciable. Es ese deseo contra el cual él advierte. Sí. Y lo hace con esas dos palabras que tú mencionas, de estén atentos y guardaos, o guárdense, cuídense, como si fuera algo peligroso. Es como si él estuviera advirtiendo que hay un precipicio cerca, y cuando uno se va a acercar a un precipicio, a veces hay señales que te indican, mira, cuidado, te estás acercando a una zona de peligro. A veces hay instalaciones eléctricas que tienen letreros que dicen, esto es una zona de peligro. Bueno, las posesiones, bíblicamente hablando, es una zona de peligro espiritualmente hablando, por el efecto que ellas tienen en el corazón. Sí. Entonces, por eso Jesús dice, estén atentos, precisamente porque muchas veces los peligros que el dinero o las posesiones presentan no son obvias. No son obvias. De hecho, mucha gente abraza la ambición económica como una virtud incluso. La ambición económica como una virtud y el deseo de acumular como algo bueno. Entonces no es obvio, por eso él dice estén atentos. Es una palabra que tiene que ver con estén en guarda o estén en guardia. Es la típica actitud del vigilante que sabe que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Y esa es la primera palabra que él utiliza. La segunda palabra, y guárdense, estén atentos y guárdense, esa palabra tiene que ver no solamente con la actitud de estar pendientes, sino con las decisiones que yo voy a tomar concretas para evitar caer en el peligro de las riquezas, en el peligro que implica la avaricia, el tener más, el acumular. Y ya entonces ahí hay una instrucción a que no seamos simplemente pasivos ante el acumular o el deseo de acumular, sino que tenemos que tomar algunas decisiones que van a prevenirnos de caer en esta actitud de querer acumular más y más constantemente, porque tiene un peligro hacia nosotros, en nosotros. Sí, yo recuerdo una frase, no recuerdo quién la dijo, pero sí decía que es 10 veces más fácil manejar la adversidad que la prosperidad. A veces contar con muchos recursos en mano se hace difícil manejarlo y manejar y lidiar con tu carácter, tu respuesta hacia esa abundancia. No, y Cristo también dijo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Y mucha gente ha entendido esa frase como que los ricos no van a entrar en el reino de los cielos. Y nosotros sabemos que después de ese versículo, Cristo dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea que Cristo no está diciendo que el rico no puede entrar. Lo que va a implicar para el rico es que sí hay un área en su vida que posiblemente tenga que ver con lo material, que con facilidad se puede convertir en un ídolo en su corazón y le puede entonces prevenir de acercarse a Dios. Pero es posible para Dios que un rico, a pesar de ser rico, tenga una buena relación con Dios y no tener la riqueza como un ídolo en su corazón. Claro, sí, y quizás luego podamos abundar un poquito más en eso. Claro. Y ciertamente la gente asocia la calidad de vida con las riquezas, pero vemos que en eso hay un peligro, que tú mismo has hablado de eso. ¿Tú pudieras abundar un poquito más de eso? ¿Vemos eso en algún otro versículo en la Biblia? ¿Esa advertencia o peligro? Sí, claro.
evidentemente que la riqueza otorga ciertas comodidades. Y nosotros podemos asociar, de hecho, la calidad de vida hasta cierto punto con las posesiones materiales. Es algo tangible. Hay necesidades que hay que cubrir. El ser humano puede ser educado con el dinero, con las riquezas, por así decirlo. Puede obtener educación, puede obtener formación, puede tener ciertas libertades para lograr ciertas cosas. Entonces, hay un aspecto en el que las riquezas nos otorgan una calidad de vida. Aquí, como dijimos hace un momentito, lo que está advirtiendo Jesús es contra el deseo desmedido o constante de querer más. Entonces, ¿qué ocurre? Que si bien es peligroso, la segunda frase del verso, como ya dijimos, estén atentos y guárdense de toda forma de avaricia, porque la vida no consiste en los bienes que se posee, aun sean esos en abundancia. O sea, la razón del peligro es que las riquezas nos hacen pensar en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, que ellas llenan, que ellas nos hacen sentir plenos. Y si bien es cierto que nos pueden hacer sentir algo de comodidad, placer y pueden darnos cierta calidad de vida, en realidad hay necesidades del alma humana que no pueden ser satisfechas aún por la mega abundancia de bienes. Así es. Entonces, si yo confundo la plenitud interna del ser humano o la plenitud espiritual del ser humano como algo que puede ser satisfecho por las riquezas, yo puedo desviarme en mi búsqueda y puedo hacerlas a ellas entonces un ídolo. De ahí obviamente no tengo que defender que la gente hace de todo por dinero. Claro. Lo quiere conseguir a toda costa y se debe eso y obedece eso a esa idea de que la gente piensa que si lo tengo, llegué, lo logré. Sí. Y ese es el tema. Por ahí es que Cristo advierte. Esa es la razón de su advertencia. Sí, hay una frase jocosa, no piadosa, pero dice, el dinero no da la felicidad, pero la compra. Pero obviamente a la luz de la Biblia eso no es cierto. Nuestra felicidad, debemos de recordar, está en Cristo, en la satisfacción que Él nos da. Porque como tú decías, es nuestra alma la que tiene que estar satisfecha en todo tiempo. Y a la luz de lo que hemos hablado, chachos, quizás muchos se pregunten, entonces, pastor, ¿cómo yo sé si yo soy una persona avariciosa? Hay algunas preguntas, hay algunos aspectos a evaluar que pudieran dar luz al corazón y decir, bueno, cuidado, está atenta, porque quizás aquí haya alguna forma de avaricia. Sí, bueno, ojalá la gente se haga esa pregunta. Yo nunca he recibido a alguien, ni he tenido una conversación con nadie que me haya reconocido que es una persona avariciosa. Sí, ¿verdad? O que ama el dinero. Es difícil que una persona se percate de que el dinero se ha convertido en su ídolo o que sea avariciosa, pero hay algunas indicaciones que quizás, aunque no de manera directa, la persona sí puede ver de manera indirecta si lo es o no. Si tiene esta condición contra la que Jesús nos advierte de que cuidado, estén atentos de toda forma de avaricia. Y lo primero que yo diría es, bueno, ¿tienes algún tipo de ansiedad con respecto a los aspectos materiales de tu vida? O sea, hay gente que vive ansiosa, literalmente ansiosa, porque quiere más. Quiere mejorar su vehículo, quiere mejorar su departamento o vivienda, quiere mejorar el lugar donde vive, quiere mejorar la educación de sus hijos, quiere mejorar la ropa con la que anda, quiere acumular más, quiere más seguridad financiera y eso le genera un tipo de ansiedad, a veces hasta dificultades para dormir, a veces incluso hasta irritabilidad cuando la persona no logra y no consigue lo que quiere, comienza a generar estas ansiedades, irritabilidades en torno a lo material porque no está donde quiere estar o donde entiende que necesita estar. Y quizás no le falte nada, pero quiere más. Correcto, quiere más. Quiere más. Ese es un aspecto, ese es un aspecto que debe evaluarse. También hay personas que se sienten insatisfechas y descontentas en un momento dado de su vida y entienden que el problema es que le falta algo material. Y dicen, si yo tuviera esta condición económica, yo me sentiría mejor. A veces no lo dicen, pero así es que se sienten internamente. Sí. Si tan solo yo lograra, si tan solo yo tuviera esa vida,
ese nivel que tiene fulano, que tiene aquel, y se asocia que mi descontento e insatisfacción obedece a una carencia de cosas materiales. Y eso también es Y cuando lo avaricia. obtienen, lamentablemente se dan cuenta que eso no lo satisfizo o que quieren algo más y siguen en esa búsqueda. Rockefeller, yo creo que fue que dijo, le preguntaron cuánto se necesita como para estar satisfecho y él decía un poco más de lo que se tiene. Un poco más de lo que se tiene. Nunca hay un fondo. No, nunca hay un fondo. Digo, hay un fondo vacío, claro. infinito. No, y no hay nada nuevo, porque Eclesiastés 5, versículo 10 dice, el que ama la ganancia no se sacia de ganancia. Es algo que va a estar siempre ahí constantemente. Entonces esa es una segunda indicación, cómo yo manejo mis descontentos y mis insatisfacciones. Si yo pienso que lo que necesito es más, ahí quizás hay un ámbito de avaricia, algo de avaricia. En otro sentido, también yo puedo tener cierta vergüenza a veces porque no tengo el nivel que mi círculo social tiene. Y me siento avergonzado. A veces de andar con cierto tipo de ropa, de andar en un cierto tipo de vehículo, de no poder ir o frecuentar algunos lugares que mis amigos y mis relacionados sí van, o no poder viajar a los mismos lugares que ellos van, o no poder tener a mis hijos en los mismos colegios. Y a veces nos avergonzamos. Ahí hay un poquito de envidia también, que pudiéramos decir que va de la mano. Un poco de envidia, un poco de orgullo. Sí, también, claro. También hay una mezcla. En el corazón se mezclan muchas veces, es como una especie de estofado que se mezclan muchas cosas, pero sí puede haber algo de avaricia, de orgullo mezclado que me lleva a la vergüenza cuando yo no tengo el nivel que yo quisiera o que los otros tienen. Que los otros tienen, exactamente. Que marcan el estándar. Tú mencionaste el tema de la envidia, definitivamente. Otro aspecto también es personas que están dispuestas a sacrificar relaciones personales por dinero. Y ante cualquier diferencia de dinero con alguien, ya inmediatamente esa persona se irrita, incluso rompe su relación personal con aquella otra por un asunto de dinero. Y eso también es un indicador. Entonces, sea de una manera, ahí mencionamos por lo menos 4 o 5 indicadores que pueden estar asociados a avaricia en el corazón, a que de alguna forma, de manera sutil y sigilosa, como Cristo advirtió, no hemos estado atentos y nos hemos dejado seducir por la avaricia y de pensar que la vida está en los bienes y bueno, y cuando no los tengo me irrito, cuando otro lo tiene lo envidio, cuando no muestro lo que otros tienen me avergüenzo, etcétera, etcétera. Gracias, Chacho, por tan acertadas reflexiones. Y si algunas de ellas tú has dicho, sí, yo soy así o yo he hecho eso, te invitamos a pedirle perdón a aquel que tú has ofendido. Y ese es nuestro Señor, quien con brazos abiertos te recibe, te perdona gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Así que comienza desde ya a vivir una vida donde esté cargada de tu atención y tu cuidado a no caer en ninguna de estas formas de avaricia. Gracias por acompañarnos y esto es todo por hoy.